Amigos, bienvenidos nuevamente a su espacio Reflexineando. Hoy es 1 de mayo, estamos empezando un nuevo mes y mayo suele considerarse desde hace ya muchos años como el mes de Star Wars. Esto es porque desde hace ya cierto tiempo se considera el 4 de mayo como el día de Star Wars. Y quisiera aprovechar esa fecha para hablar precisamente de Star Wars. Como concepto, ¿no? Como franquicia, como fenómeno. Pues porque finalmente fui una persona que creció con Star Wars, que adoró la trilogía original, pero que creo que con el paso del tiempo se ha manoseado tanto el fenómeno, el concepto, la franquicia, que hoy ya de verdad da más pena y miedo que otra cosa cuando uno va a ver una película de Star Wars. Entonces, nuestro video de hoy lo vamos a titular Star Wars, lo mejor y lo peor de Hollywood, porque creo que empezó siendo lo mejor de esta industria de cine y hoy es lo peor, representa lo peor de esta industria. Vamos a ver por qué, reflexionemos. Pues en 1973 George Lucas pues, se hizo más o menos de cierta fama en Hollywood porque fue nominado al Oscar como mejor director, como mejor guionista y como mejor productor, como mejor película, por American Graffiti, una comedia, un drama comedia de jóvenes que tuvo una cierta resonancia en la industria y que acabó incluso participando para 5 Oscars. Aprovechó esto Lucas para precisamente pues impulsar un proyecto muy personal que tenía desde antes y empezar a circularlo en Hollywood porque pues él sentía que iba a ser su gran película. Esta película era pues una historia que ocurría en el espacio y que tenía que ver con princesas y magos y cosas así y que pues en un primer tratamiento pues rondaba alrededor de las 200 páginas de extensión. Este guión pues tocó varias puertas de varios estudios y la mayor parte de los estudios le hicieron el feo, le cerraron la puerta porque decían de entrada que era un proyecto muy caro y en segundo lugar que era ciencia ficción. Históricamente hasta la fecha la ciencia ficción no es un género especialmente taquillero, es especialmente popular. Entonces ningún estudio se animaba a darle luz verde al proyecto hasta que 20th Century Fox lo logró, ¿sí? Lo hizo, le dijo que sí lo iba a hacer, pero con la condición de que tuviera un presupuesto mucho más reducido que el mismo Lucas estaba considerando para el proyecto. Terminó con un presupuesto inicial de $8 millones, al final terminó costando $11 millones porque tuvo algunos problemas durante el proceso, pero aquí sí hay que tomar en cuenta que esto que acabo de mencionar representa precisamente esta parte de lo mejor de Hollywood. ¿Por qué? Pues porque Star Wars en última instancia era un producto novedoso, ¿no? Novedoso aunque sea en apariencia, porque sí hay que decir que finalmente Lucas fue muy ingenioso en pintar de otro color una fachada que habíamos visto 1000 veces. Es decir, Star Wars es en el fondo una historia de capa y espada, es una historia de calabozos y dragones, digamos, en donde un príncipe debe de rescatar a una princesa de un mago maligno y hay por ahí algunos bufones, los androides, y hay también un bribón que es Han Solo, etc. Entonces todos los personajes arquetípicos de este tipo de género, muy popular en la literatura sobre todo, pues estaban ahí, pero con la diferencia que él lo ubicó en el espacio e hizo que el mago maligno, por ejemplo, pues fuera Darth Vader, ¿no? Un cyborg, ¿no? Mitad máquina, mitad ser humano, vestido de negro, con un casco y una presencia imponente en pantalla. Pero entonces, realmente era una historia de capa y espada a la usanza tradicional. Aquí consideremos lo siguiente también, que tenía grandes influencias del cómic de los 30 de Flash Gordon, por ejemplo, que tuvo su adaptación al cine también algunos años después. Y de la novela Dunas, ¿no? En donde también había varios elementos ahí de ciencia ficción presentes en este guión de George Lucas. Pero representa lo mejor de Hollywood porque un estudio confió en algo diferente, ¿no? O sea, aquí hablemos de todos los demás estudios que le cerraron la puerta. Ese es el Hollywood tradicional, el que le tiene miedo a lo diferente, el que una propuesta ciertamente novedosa representa un riesgo en taquilla y por lo tanto una negativa absoluta. Y Fox se animó, ¿sí? Con miedo, porque siempre tuvo mucho miedo acerca del proyecto, como lo tuvo incluso el mismo Lucas y el staff. Pero le dieron luz verde a pesar de eso, ¿no? Y
también representa lo mejor de Hollywood porque Lucas luchó por un proyecto en el que creía, ¿no? No tenía la mira puesta en hacerse millonario porque incluso lo dudaba bastante. Estaba luchando por un proyecto que él quería, que él había visto nacer, porque a pesar de las influencias que acabo de mencionar, pues era un proyecto como muy diferente y muy representativo solo de él. Ajá. Entonces, al final logró salirse con la suya y se estrenó y la historia, pues sabemos todos en qué derivó, ¿no? En convertirse en una de las franquicias más millonarias de la historia del cine. Aquí consideremos que la misma Star Wars fue la que cambió incluso la forma de hacer mercadotecnia en las películas, inteligentemente, aunque arriesgadamente, porque les digo que Lucas sentía que la película no iba a ser un éxito, pero dijo, bueno, si llega a hacerlo, acepto incluso cobrar más barato como director y guionista, pero denme un porcentaje, quiero participar en un porcentaje de los derechos de mercadotecnia, es decir, todos los productos que se vendieran sobre la película después de su estreno, ¿no? Fox le dijo encantado de la vida que sí, porque pues pensaba que pues iba a ser nulo ese campo, o sea, la ganancia que iba a generar en cuanto a productos mercadológicos la franquicia o la película en sí iba a ser muy bajo, porque tradicionalmente había sido así, pero pues ya sabemos que no fue así, de muñequitos, ropa y colchas y todo lo que quieran, pues se vendió muchísimo y ahí fue donde Lucas se hizo millonario. Pero entonces todo esto representa al Hollywood que debería de ser, ¿no? Un Hollywood que tiene el dinero para arriesgarse y apostarle a cosas diferentes. Pero esto ha derivado, ya más de 40 años después, en lo peor de Hollywood. ¿Por qué? Pues porque como Star Wars fue un éxito redondo que nadie veía venir, pues hay que sacarle el mayor jugo posible. Y han estirado la liga hasta un punto en que ya se reventó desde hace muchos años y han seguido estirándola sin darse cuenta del daño que le están haciendo al concepto original. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues evidentemente la trilogía original, es decir, la película de la que estoy hablando y las dos siguientes que fueron El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, no entran en este estiramiento malsano, en esta ambición malsana. ¿Por qué? Pues porque el mismo Lucas tenía concebida la historia completa desde el principio. De hecho, por eso el guión era tan largo y lo tuvo que recortar y después retomó algunas líneas argumentales de lo que quitó para hacer las dos siguientes secuelas. Entonces, digamos que la trilogía original pues no tenía ningún problema en sí, porque era respetuosa de los deseos personales de Lucas. El problema fue que a mediados de los 90 se le ocurrió a George Lucas que como ya ahora sí tenía el presupuesto y la tecnología que requería en ese entonces para hacer las películas que él quería hacer en ese entonces, pues entonces hizo una nueva edición del asunto. Y entonces tuvimos una nueva edición hiperdigitalizada de la trilogía original. Pero ahí le dio en la torre a las películas. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la trilogía original demuestra que con poco dinero se pueden hacer grandes cosas si la creatividad está presente. La reedición demuestra que no. Ajá. O sea, que cuando tienes dinero de más, pues entonces ya quieres hacer cosas que están sobradas, ¿no? O sea, ya no es contribuir a la historia, sino cómo la historia embona en todos los recursos que le quiero meter. Entonces fue realmente desastroso lo que llegó a hacer con la reedición de la trilogía original. Y esto se ve mucho más notablemente en lo que sucedió después, ¿no? O sea, las precuelas, el episodio 1, 2 y 3, de verdad, yo soy uno de los más arduos detractores de esa trilogía porque es una trilogía que está más centrada en el diseño de producción y en los efectos visuales y en la creación de personajes que en la historia, ¿no? Son historias súper rebuscadas. La verdad sea dicha, Lucas siempre ha sido un mal guionista, ¿no? Y eso queda evidente desde el hecho de que el mismo Alec Guinness, quien interpretó a Obi-Wan Kenobi en la primera película, siempre dijo, ¿no?, que era muy mal guión, ¿no? O sea, que los diálogos eran horrendos. Entonces siempre ha sido un mal guionista, un director ahí limitadón, pero cuando quiere sacar de más, ¿no? Cuando quiere exprimir algo que ya no tiene jugo, pues evidentemente lo que pasa es eso, ¿no? Las precuelas son horribles, desde mi parecer. Muchos se unieron, muchas nuevas generaciones se unieron al barco fanático de Star Wars gracias a esas precuelas, pero a mí me parece que son mucho más forma que fondo. Es una telenovela en realidad, ajá, con marcianos y con efectos y sables de luz, pero es una telenovela mal escrita además, ajá.
y que tiene cosas tan horrendas como Jar Jar Binks, que si hay oportunidad alguna vez hablaré de ese personaje que lo único que hizo fue romper el espíritu de la franquicia completa. Pues lo que ha pasado últimamente es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, sí creo que la trilogía más reciente, el episodio 7, 8 y próximamente el 9, lo que han buscado es respetar un poco más el espíritu de la trilogía original. Tan es así que creo que han sido faltos de creatividad, o sea, están tan apegados a la trilogía original que más bien parecen remakes. Pero pues eso se agradece. Sin embargo, pues ya no hay mucho de dónde sacar, ¿no? O sea, ya no hay mucho de dónde dar. El mismo Mark Hamill, el protagonista de la trilogía original, lo ha dicho recientemente. Tantas películas de Star Wars están rompiendo con la calidad del contenido. Entonces, Star Wars, si quieren todavía rescatar un poquito de el valor que tiene el concepto como tal, deben dejarlo descansar, pero ya permanentemente, ¿no? O sea, esta tendencia reciente de sacar una película al año y seguir ahí manoseándola con caricaturas y con videojuegos y demás, lo único que está haciendo es exprimir un limón que ya está más seco desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, ojo con esto, o sea, algo que fue en su momento brillante, que representó lo mejor de la industria clave del mundo, de todo el planeta, pues terminó siendo lo peor, ¿no? O sea, el fruto de la ambición desmedida y de no saber cuándo parar, ¿no? Creo que eso Hollywood lo debe de entender muy bien. Nunca le ha caído el 20, lo seguimos viendo en otros casos como los superhéroes. Hollywood tiene que saber cuándo parar, ¿no? Porque si no lo tiene claro, llega un momento en que lo que revisita una y otra vez acaba por desgastarse, ¿no? Entonces, para mí Star Wars es la trilogía original, las demás ya son añadidos y ya la verdad es que le he perdido mucho interés y capacidades de asombro a cualquier cosa que sea de Star Wars porque pues ya, ¿no? O sea, el limón ya se secó desde hace mucho tiempo. Y nuestro epílogo de esta semana, amigos, es una película que por alguna razón extrañísima, este año nadie peló. Creo que este año de verdad hubo tanto énfasis en lo políticamente correcto que las buenas películas, las realmente buenas películas quedaron olvidadas en la temporada de premios. Y la película de la que voy a hablar hoy es precisamente una de ellas. Es una joya, de verdad, una joya del cine independiente que se llama Octavo Grado, 8th Grade en inglés. Y que pues desafortunadamente ni siquiera van a poder conseguir en Netflix. Si les interesa lo que voy a decir a continuación, pues van a tener que buscarla por ahí en internet o en pirata, que no creo que sea tan difícil de hacer, porque de verdad vale muchísimo la pena. Octavo Grado es de esas películas que nos hablan de que el cine estadounidense puede dar muchísimo, muchísimo de verdad, más cuando está fuera de Hollywood, más cuando está fuera de los grandes estudios y de los grandes actores y los grandes directores, porque todo esto ha derivado en, ya lo hemos mencionado, siempre el mismo tipo de género, de propuesta y demás. Esta es una película chiquitita que habla acerca de una adolescente que está por salir del octavo grado de la escuela, que si hacemos la equivalencia a México, pues está por egresar del tercer año de secundaria, está por entrar a la prepa, digamos. Entonces, de verdad, el trazo del personaje central es una delicia. O sea, es una película que súper recomiendo a cualquiera que tenga un hijo adolescente, porque nos habla de una chica con muchos problemas de autoestima, muchísimo, y sobre todo, parte de lo que me capturó a mí en la película es que habla de la adolescencia de hoy. ¿Por qué? Porque es una chica que tiene su videoblog, ¿no? O sea, ella frecuentemente graba un video que pone en la red, pero aquí lo interesante es, uno, que no tiene seguidores, o sea, nadie ve sus videos. Y dos, que es la única forma en que ella habla, ¿no? O sea, en la escuela nunca habla. De hecho, al final del año hacen como una premiación del más guapo y los ojos más bonitos y el más simpático, etc. Y digamos, el premio a la más callada se lo lleva a ella, ¿no? Porque ella nunca habla. Entonces, da consejos en su video de cosas que ni siquiera sabe, que no ha vivido. Entonces, esto ya nos habla un poco de la adolescencia del nuevo milenio, ¿no? Es decir, de una adolescencia en donde la vida está en los aparatos, ¿no? En donde hemos perdido la capacidad de socializar físicamente, pero a través de los recursos tecnológicos, pues podemos hacerlo perfectamente bien. El trabajo de la protagonista, la actriz Elsie Fisher, de verdad es una chulada. La única que se acordó de ella y que realmente le hicieron justicia fue nominarla al Globo de Oro como actriz de comedia musical. Pero más allá de eso,
es de verdad una interpretación súper genuina, natural, muy espontánea. O sea, te lo crees, tú sientes que estás viendo a un adolescente con todos estos problemas de autoestima y de autovaloración que tiene el personaje. La trama básicamente es cómo ella enfrenta el hecho de que va a pasar a la prepa y que pues es cero popular, que no tiene amigos y que tiene miedo pues de relacionarse con la gente porque incluso pues por obligación de los adultos la invitan a una fiesta en la que se ve visiblemente incómoda porque no sabe cómo entablar relación con los demás. Entonces es una película que es un vistazo a la realidad, es un pedazo de realidad, o sea, en oposición totalmente a lo que hablamos hoy. O sea, esto no es cine fantástico lleno de efectos visuales y demás, es cine real, ¿no? Es gente real, es gente que estamos viendo todos los días en la calle y que debemos de saber, por lo menos como padres de familias o en mi caso como docentes, pues cómo tratar ese tipo de casos porque es gente que sufre, ¿no? Que sufre precisamente porque no saben cómo enfrentarse a la realidad fuera de los aparatos tecnológicos. Entonces, una película obligada amigos, para todos aquellos que tengan hijos y sobre todo aquellos en edad adolescente porque nos puede dar mucha luz acerca de lo que están viviendo pues, los chicos actualmente. No se la pierdan, búsquenla por ahí, vale muchísimo la pena. Gracias nuevamente por su atención, como siempre les agradezco que se tomen un tiempo por visitarnos estos 15 minutos semanales y también por darse una vuelta en nuestras redes sociales, en donde siempre estamos al pendiente de lo que sugieren, lo que escriben y lo que nos comentan. Muchas gracias, nos vemos entonces la semana que entra para un nuevo tema que reflexionar y de esta manera seguir en contacto con los temas que más nos interesan. Muchas gracias por su atención.